Capítulo 15. La base de la lealtad. Así que, la pregunta de suma importancia: ¿cómo determinamos a quién darle nuestras lealtades? Todos nosotros queremos ser leales, pero ¿qué criterios deberíamos usar para decidir a quién ser leales? Yo veo 6 razones generales por las cuales podríamos ser leales a alguien. 1. La lealtad se basa en una historia de relación que ha sido probada. 2. La lealtad se basa en un pacto. 3. La lealtad se basa en la convicción de que Dios es leal a ese David. 4. La lealtad está arraigada en un deseo de participar en las promesas hechas a David. 5. La lealtad se basa en una conexión padre-hijo verdadera. Y 6. Dios espera un espíritu leal cuando Él pone a alguien sobre tu vida. La lealtad se basa en una historia de relación que ha sido probada. Cuando las personas han probado ser, a través de los años, confiables, desinteresadas, propicias, dadoras y serviciales, entonces es comprensible que les dieras tu lealtad a ellos. Con tus padres, por ejemplo, si eran cariñosos y rectos contigo durante tu crianza, probablemente te volviste leal a ellos. Estarás con ellos prácticamente durante cualquier reto, porque ellos estuvieron contigo todos esos años. El Señor se deleita en este tipo de lealtad a los padres, concediendo la bendición de una larga vida. Efesios 6:3. La lealtad es un asunto de familia, es algo que fluye entre hijos y padres, entre hijas y madres, está en los genes, es una conexión de ADN. Hay lealtad entre hermanos y hermanas, pero es diferente de esa que hay entre hijos y padres. Los hermanos estarán a tu lado en lealtad, pero no estarán bajo tu autoridad. Son tus hijos e hijas quienes estarán bajo tu autoridad y la bendición de tu cobertura. La lealtad de una relación entre compañeros es dulce, pero una relación entre iguales mantiene a los amigos arando en campos separados. Lo que edifica el reino es la lealtad de los hijos que caminan en sumisión a los padres, porque los hijos vendrán y labrarán junto con los padres. El único momento en el que los hermanos labrarán juntos es si ellos están bajo la tutela del mismo padre. Si no hay un padre presente que mueva a los hijos se separarán. Sin embargo, se puede hacer mucho más cuando los hermanos se unen en una visión común. Esta es la razón por la que los padres son tan importantes. Ellos se vuelven el pegamento que mantienen a los hijos edificando juntos, creciendo juntos y trabajando juntos. Cuando los padres están en el lugar, sus hijos reunidos a su alrededor, el reino de Dios goza de su más grande expansión. Donde los padres están ausentes, los hijos tienden a dispersarse, provocando que el impacto total de sus esfuerzos se disperse y disminuya. Con frecuencia, nuestra lealtad a los padres espirituales se basa en su fidelidad a nuestra crianza. Puedes considerar a alguien tu padre o madre espiritual porque esa persona te llevó al Señor, o te ha alimentado en tu caminar cristiano, o te ha ayudado a establecer tu corazón en fe y amor. Él o ella ha probado ser un pastor verdadero, no alguien contratado. Cuando alguien ha causado un profundo impacto en tu vida, es muy natural que te encuentres siendo leal a esa persona. La impartición de él o ella en tu vida fue un parteaguas. La lealtad nunca se negará a ese tipo de personas poderosas con un padre o madre en la fe. Pablo solicitó a los corintios que dieran su corazón en lealtad a su supervisión, una solicitud que fue expresada nuevamente en su segunda carta a dicha iglesia. Refirió la historia de su ministerio en medio de ellos como la base correcta para su lealtad. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. 2 Corintios 3, 2 al 3. Pablo les había probado su cuidado a ellos y ahora consideraba que su lealtad era una respuesta apropiada. Generalmente la lealtad existe donde los seguidores aprecian el estilo de liderazgo del líder. Ha juzgado que el líder es sincero, digno de confianza, seguro, que mantiene el favor de Dios,
persigue metas y valores que también nosotros perseguimos y lo hace de una manera que se gana nuestra aprobación. La lealtad dice, me gusta hacia dónde te diriges y aprecio la manera de cómo lo haces, quiero ir contigo. La lealtad ha unido su corazón a David porque ha llegado a confiar en los motivos del corazón de David. Aun cuando David no es perfecto, la lealtad ha determinado que los motivos de David son nobles. Aunque David pueda herirte, nunca tendrá la intención de herirte. Así que cuando los motivos de David parecen cuestionables, la lealtad puede decir, yo sé que él nunca querría hacer lo que piensas que ha hecho. He estado con él el tiempo suficiente para saber que nunca quiso lastimarte. David ha probado con el tiempo que es un buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Juan 10:11. Su cuidado por el rebaño está antes que su agenda personal. David no confía en su propio corazón, pero vive entendiendo que él mismo es un líder quebrantado. Una de las cosas que lo hace confiable es que él está más preocupado por complacer a Dios que complacer a los hombres. El tiempo ha probado la autenticidad del corazón y los motivos de David, y ahora tu corazón ha formado una fidelidad afectiva. Mi amigo Paul Johansson cuenta una gran historia acerca de la lealtad que se remonta a sus años sirviendo como ministerio en Nairobi, Kenia, donde comenzó una escuela bíblica en 1967. Como presidente era su responsabilidad encontrar un cocinero para la escuela. Preguntando por ahí, finalmente alguien le dijo que sabía de un buen cocinero que había servido en el hospital local. Solo que había un problema, estaba en la cárcel, así que Paul fue a la cárcel y le dijo al oficial de la recepción, quiero ver a Elías Irungu. Oyó el sonido metálico de las puertas de la celda abrirse y un hombre alto, calvo, apareció en la ventanilla. Paul preguntó, ¿cuál fue tu crimen? Elías dijo que mientras trabajaba en el hospital hubo 2 ocasiones en las que tuvo que reprender al cocinero principal porque vio al diablo en sus ojos. La segunda vez que lo hizo, Elías tenía un cuchillo en su mano, por lo que el cocinero principal casi sufre un ataque al corazón en ese momento. Así que Elías fue inmediatamente encarcelado. Paul le dijo al oficial, él es mi amigo, lo llevaré conmigo. Paul firmó el registro y lo sacó. Obviamente, esto no sucedió en Estados Unidos. Paul lo sacó de la cárcel, lo instaló y lo alojó en la escuela bíblica y lo puso como el cocinero de la escuela. Paul me dijo, él era el trabajador más leal y de mayor confianza que tuve. De vez en cuando, Elías reprendía a los estudiantes y los otros misioneros querían que Paul lo despidiera. Pero Paul dijo, no, mientras yo esté aquí, él estará conmigo. Después de que Paul regresara a Estados Unidos, ocasionalmente visitaría la obra en África y desde luego vería cómo estaba Elías. Y ahí estaba él, aún cocinando fielmente y aún agradecido de que Paul lo hubiera sacado de la cárcel. Paul demostró su buena voluntad hacia Elías y ahora tenía un amigo para toda la vida. Elías se retiró recientemente después de cocinar por 31 años. Paul resumía su relación de esta manera, leal hasta el fin y siendo siempre amigos. La lealtad de Elías estaba basada en una historia probada juntos. 2. La lealtad se basa en un pacto. No todas las formas de lealtad se basan en un pacto, pero algunas sí. Tomemos, por ejemplo, el que existe en el matrimonio. Hay una lealtad en el matrimonio que se basa en el hecho de que 2 personas han hecho un altar delante de Dios y han entrado en una relación de pacto. Hay una frase en los votos tradicionales de las bodas que dice, y prometo serte fiel. De hecho, ese es un voto de lealtad entre uno y el otro. En la prosperidad y en la adversidad, significa que las parejas se comprometen a ser leales el uno al otro en medio de las vicisitudes de la vida. La lealtad que existe en el matrimonio es realmente notable. Hace que las personas dejen a un lado los afectos que compiten y dediquen sus corazones en fidelidad a una sola persona. He conocido a personas que han permanecido leales a sus cónyuges, incluso después de que el cónyuge ha sido infiel a los votos matrimoniales. Han sido transgredidos y despreciados, y sin embargo su lealtad a menudo permanece. Es algo increíble de admirar. También hay una lealtad que los creyentes tienen hacia otro, que está basada en el pacto, el nuevo pacto. La cena del Señor es una comida de pacto que confirma esta lealtad. Celebramos el hecho de que hemos encontrado en un pacto con Dios y con
nuestros hermanos. Hemos entrado en un pacto con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Recordamos que todos estamos unidos unos a otros, puesto que el pan es uno solo. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. 1 Corintios 10:17. Como tal, es una comida de lealtad. Celebramos nuestra lealtad al cuerpo de Cristo y a nuestro Señor mismo. 1 Reyes 11:4. Pablo se refería a esto cuando les recordaba el contexto de la primera cena. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. 1 Corintios 11:23. Jesús sirvió la comida en el contexto de la traición. Cada vez que comemos en la cena del Señor, honramos nuestra unión con nuestros hermanos y hermanas y declaramos que la traición no tiene lugar alrededor de esta comida. El que come con la traición y la deslealtad en su corazón, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. 1 Corintios 11:29. Pero ahora quiero hacer una distinción. Hay una diferencia entre ser leal al cuerpo universal de Cristo y expresar lealtad a una iglesia específica. Es correcto que expresemos un pacto de lealtad al cuerpo de Jesucristo a través de la cena del Señor, pero es peligroso recurrir a un pacto cuando expresamos lealtad a una congregación específica o a un líder. Es bueno expresar compromiso a tu iglesia local, pero un pacto de lealtad puede ser una trampa para heridas innecesarias. Dentro de la Iglesia de Jesucristo estoy convencido de que es peligroso recurrir a un pacto similar al del matrimonio para obtener la lealtad de los creyentes a una iglesia local. Estuve una vez en una iglesia que hizo un pacto, una declaración a firmar por los miembros de su iglesia que era vista como una expresión de lealtad unos a otros. Evaluando ese enfoque, años más tarde, el fruto de esa marca de lealtad de pacto no fue positivo. Expuso a las personas a las heridas y el fracaso. En aquellos casos en los que el pacto se derrumbó, los santos fueron desgarrados con condenación y acusación. De manera que es mejor guardar para el matrimonio el pacto como una base para la lealtad, pero puede haber una excepción en la iglesia. Cuando un pastor o líder de ministerio contrata a otros para que lo apoyen en el trabajo del ministerio, es comprensible que ese líder desee lealtad de aquellos que pertenecen a su personal de trabajo. Sería conveniente para un miembro del personal decirle al líder: me comprometo a ser leal a ti, esté en lo personal de tu ministerio. Si mi lealtad tuviera que apartarse, entonces renunciaría a mi cargo. Lo último que un espíritu leal quisiera hacer es permanecer dentro del personal de un ministerio en el que las lealtades se han disipado. Y durante el periodo de transición, lo último que un espíritu leal haría es ser desleal al líder mientras sale por la puerta. 3. La lealtad se basa en la convicción de que Dios es leal a ese David. Si bien soy leal a Jesús por lo que hizo por mí para comprar mi redención, también soy leal a Él por esta simple razón. Dios el Padre es leal a Él. Yo quiero ser leal a quien quiera que el Padre sea leal. Sé que el Padre es tan leal a Jesús que va a poner a sus enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Nada puede detener esa determinación divina, así que mi lealtad está con Jesús, porque sé que aquellos que son leales a Él compartirán su triunfo. De igual manera, quiero ser leal a aquellos líderes a quienes creo que Dios es leal. Si Dios es su amigo, yo quiero ser su amigo. Si Dios pelea sus batallas, yo voy a estar a su lado. Si a Dios le agrada, entonces yo también quiero que me agrade. David permaneció leal a Dios. 1 Reyes 11:4. Incluso a través del desierto de los sueños destrozados. Así que Dios era leal a David. Creo que podemos recurrir al principio de Salmo 18:25 y decir: con el leal, Él se muestra leal. Dios se muestra leal con aquellos que le han demostrado su lealtad. Cuando encuentres a un David, sea leal a él o a ella. Cuando encuentres a un David cuyo corazón esté resuelto a buscar a Dios, estarás más seguro dándole tu lealtad a ese David, porque Dios mismo es leal a sus Davides. Si estás renuente porque tu lealtad fue violada en el pasado, entonces clama a Dios por gracia, porque es tiempo de volver a amar. Una razón principal por la que Dios era leal a David era porque la prioridad fundamental de David era la intimidad con Dios.
En los buenos tiempos no se distraía de mantener el rostro de Dios como su búsqueda principal, y cuando los tiempos se ponían difíciles, David siempre se apartaba al lugar secreto del Altísimo. No permitiría que ni la ruina ni la bendición estropearan su lealtad a Dios. Como respuesta, Dios estaba con David de la manera más inusual. Cuando sabes que Dios es leal a tu David, tu corazón puede tener paz durante las estaciones en las que David toma decisiones insensatas. Aun si David toma algunas decisiones equivocadas, Dios está determinado a llevarlo hasta el otro lado del desastre. No eres leal a David porque piensas que es perfecto, sino porque sabes que Dios se ha comprometido a guiarlo a través del proceso del arrepentimiento, disciplina y restauración. Incluso si cayera 7 veces, ciertamente David se levantará a su destino. Proverbios 24:16. Así que la lealtad decide. Pienso que a Dios le agrada este hombre, y Dios está con él. Dios pelea por él. Yo quiero estar a su lado. Cuando vemos la lealtad de Dios a David, nuestra lealtad a David es fortalecida. Algunas personas se vuelven leales a un líder porque están impresionados con sus dones o unción o personalidad encantadora o habilidad para construir, pero esta es una base incorrecta para la lealtad. Que un líder tenga dones fuertes no significa necesariamente que haya desarrollado el tipo de carácter interior que se gana la sonrisa de Dios. En lugar de preguntar, ¿este es un líder capaz?, deberíamos preguntar, ¿Dios es leal a este líder? Una vez más, permítame citar la declaración de lealtad de Amasai. Tuyo somos, oh David, y contigo estamos, hijos de Isaí. Paz a ti y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Primera de Crónicas 12:18. La razón de la lealtad de Amasai está dada en estas simples palabras. Tu Dios te ayuda. Estas palabras no eran una declaración de opinión personal, eran una declaración profética de la verdad divina. Dios estaba del lado de David, trabajando con él y por él en todas las cosas. Amasai y sus seguidores reconocieron esto, así que unieron sus corazones a David, porque querían estar donde Dios estaba trabajando. Los guerreros inteligentes reconocen que no necesariamente quieres estar en el ejército que tiene a la mayoría de los guerreros. Tú quieres estar en el ejército que está ayudado por Dios. Así que, aun si David está escondido en una cueva y vive en el oprobio, la lealtad está convencida de que Dios lo librará. Cuando encuentres a un David que es ayudado por Dios, la sabiduría te sugerirá que unas tu corazón al suyo. 4. La lealtad está arraigada en un deseo de participar en las promesas hechas a David. Una marca de aquellos a quienes Dios es leal es que Él tiende a hacerles promesas grandes, incluso promesas aparentemente incondicionales. Eso es tanto glorioso como aterrador. Aterrador porque servimos a un Dios que está radicalmente decidido a cumplir su propósito y a llevarnos a su fin determinado, y glorioso porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. 2 Corintios 1:20. La lealtad es suficientemente sabia para ver las promesas gloriosas de Dios, dadas a uno de sus Dávides y decir, quiero entrar. Cuando Abner intentaba recuperar las lealtades del pueblo de Israel de vuelta a David, lo hizo reiterando las promesas de Dios hacia David. 2 Samuel 3:17 y 18. El pueblo se reunió con David porque creyó las promesas que Dios le había dado a David. Promesas no comunes de conquistas del reino, y la lealtad se alinea con David, porque reconoce que Dios tiene un pacto con él. Cuando te encuentres bajo el liderazgo de uno de los Dávides de Dios, cree en las promesas de Dios y disfrutarás de su cumplimiento junto con David. Rara vez las promesas son dadas a grupos o instituciones, generalmente son dadas a un hombre o a una mujer. La lealtad cree en la promesa de Dios, por lo tanto, la lealtad es una expresión de fe. Cuando el líder tiene la promesa, todos aquellos que estuvieron con ese líder también participarán de la promesa. Si pierdes la fe y transfieres tus lealtades a otro líder,
entonces te convertirás en un heredero de las promesas dadas a ese otro líder y renunciarás a las bendiciones prometidas al líder anterior. Así que una de las cuestiones de la lealtad es: ¿de cuáles promesas quieres participar? En 2 ocasiones en el reino de David, el pueblo tuvo que elegir entre David y uno de sus hijos. ¿Elegirían a David o a Absalón? ¿David o Adonías? ¿A quienes tomaban la decisión equivocada a menudo les resultó letal? Cuando nos vemos obligados a elegir lealtades, probablemente nos encontramos en una encrucijada muy importante en nuestra vida. Nuestra elección puede afectar el resto de nuestro destino en Dios. Cuando las lealtades se han decidido, pueden pasar años antes de que el fruto de nuestra decisión se manifieste completamente. Sin embargo, la sabiduría de ir con David con el tiempo saldrá a la superficie. Mi consejo: ve con el hombre que tiene la promesa. Absalón tenía carisma, pero David tenía la promesa. Lot es un ejemplo de un hombre que tomó a la ligera las promesas de Dios. Dios le dio a su siervo Abraham. Como sobrino de Abraham, Lot fue leal a Abraham por muchos años. Mientras permaneció bajo la esfera de su cobertura, Lot disfrutó de grandes bendiciones. Pero parecía que, mientras prosperaba, empezaba a desarrollar actitudes negativas hacia Abraham. Él era bendecido a causa de su afiliación con Abraham, pero esas mismas bendiciones apartaron su corazón de Abraham. La contienda entró en su relación como un recordatorio: aquí está lo que pasó. Pero la tierra no bastaba para que habitaran juntos. Sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos. Entonces surgió una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel entonces los cananeos y los fereceos habitaban en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: por favor, no haya contiendas entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos parientes. ¿No está delante de ti toda la tierra? Sepárate pues de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13, 6, 9. La escritura es muy discreta en cuanto a la naturaleza de esta confrontación, por lo que no sabemos cuáles eran todos los problemas ni quién estaba en lo correcto o equivocado. Si conociéramos la historia completa, posiblemente nos enteraríamos de que Abraham había decepcionado a Lot de alguna manera. Fuera válido o no el agravio de Lot, Abraham era un hombre con promesas de Dios, y Lot no honró ese hecho lo suficiente. Para resolver la creciente contienda de Lot y sus pastores, Abraham le propuso a Lot que se separara con la dirección que él quisiera, mientras que Abraham iría en la dirección opuesta. Lot tomó el valle más agradable, mientras que Abraham se fue a las montañas escarpadas. Lot tenía la mejor situación de vida, pero Abraham tenía la promesa. Para cuando la historia termina, Lot estaba escondido en una cueva con sus 2 hijas, despojado de su esposa y todas sus posesiones, mientras que Abraham estaba sentado en abundancia con un niño milagro, Isaac, en sus manos. La Biblia no nos dice que Lot haya sido desleal a Abraham. Entonces, ¿por qué sugiero algo parecido? Porque todo le salió mal a Lot y terminó en la miseria en la cueva de una montaña. Si hubiera permanecido leal a su corazón, podría haber regresado a Abraham, pero debido a su amargura, nunca pudo regresar a su padre espiritual. La deslealtad había acuñado su trabajo diabólico en el alma de Lot, y en su momento de necesidad no fue capaz de volver a la que pudo haber sido un regreso de bendición y restauración. La deslealtad no le permitiría regresar al hombre con las promesas. El ejemplo de Lot demuestra que una vez que la lealtad ha sido violada, es muy difícil recuperarla. La deslealtad rara vez regresa a la lealtad. No obstante que Abraham había salvado a Lot y a su familia en la batalla, Génesis 14, y no obstante que Abraham había intercedido por él cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma, Génesis 18, Lot no podía regresar a Abraham en su corazón. Abraham seguía amándolo, pero Lot había perdido su amor. Una vez que se ha ido, la lealtad se ha perdido para siempre, y Lot pagó muy caro por ello. Pedro llama a Lot un hombre justo, segunda de Pedro 2:8. Así que la cuestión con Lot no es que si era justo delante de Dios. Tampoco era que si compartiría una herencia eterna en el reino de Dios. La deslealtad no provocó que perdiera su salvación,
pero sí provocó que perdiera las bendiciones del reino. Las consecuencias más graves de su deslealtad no fueron cosechadas en su propia vida, sino en su descendencia. Como resultado del camino que Lot tomó del separarse del amigo de Dios, sus descendientes se convirtieron en aquellos que se juntaban con otras naciones para perseguir al pueblo de Dios. Jesús dijo, pero la sabiduría es justificada por todos los hijos. Lucas 7:35. En otras palabras, la sabiduría de las decisiones de uno mismo no siempre se manifiesta hasta que el fruto se observa en la vida de nuestros hijos. La sabiduría de Lot al separarse de Abraham se ve en el camino de sus dos hijos. Las naciones que nacieron de sus dos hijos, Amón y Moab, organizaron una confederación en contra de Israel. Salmos 83, 5 y 8. Y se volvieron perseguidores históricos del pueblo de Dios. Según parece, el problema es que Lot perdió la fe en las promesas hechas a Abraham. Cuando hay contienda entre líderes dentro del mismo equipo de liderazgo, algunas veces deberán buscar ayuda llamando a líderes de la denominación o líderes neutrales que sean estimados por ambas partes. Hay dos preguntas principales que los intermediarios designaron buscan decidir. ¿En qué medida está operando cada parte en el espíritu de verdad? ¿Y en qué medida está operando cada parte un espíritu de amor? La primera pregunta busca discernir quién tiene la razón y quién está equivocado. La segunda observa el espíritu por el cual las partes están operando. Es posible que Abraham cometa algunos errores y no obstante sea bendecido por Dios porque está operando en amor. Es importante para Dios quién está en lo correcto y quién está equivocado, pero es aún más importante que nos amemos unos a otros. Abraham prefirió y ganó tiempo para Lot, demostrando el tipo de carácter que deleitaba el corazón de Dios. Esta es una de las razones por la que Dios se complacía de extender tales promesas maravillosas a Abraham. Lamentablemente, Lot no participó de esas promesas. 5. La lealtad se basa en una conexión padre e hijo verdadera. Feliz es el hijo a quien Dios le da un padre espiritual genuino, un padre con un corazón ensanchado para ayudar a sus hijos hasta su destino completo. Aún más feliz es aquel hijo a quien Dios le da el poder para ser un hijo verdadero a ese padre. No todos los hijos son verdaderos. Absalón era un hijo natural de David, pero él no era un hijo verdadero. Un hijo verdadero es un hijo leal. Aunque era carne y sangre de David, Absalón no era un hijo verdadero leal. La expresión hijo verdadero fue acuñada por Pablo cuando hablaba respecto de dos de sus hijos en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2. A Tito, verdadero hijo según la fe, que nos es común, Tito 1:4. Timoteo y Tito eran verdaderos hijos para Pablo. Ellos les habían probado su lealtad todo el tiempo. Pablo no llamaba a Timoteo un hijo verdadero porque lo hubiera guiado a Cristo. En realidad, Timoteo era un creyente antes de conocer a Pablo. O sea que Pablo no estaba diciendo, eres mi hijo verdadero porque te guié en la oración del pecador. Más bien, él decía, eres mi hijo verdadero porque cuando surgieron circunstancias que desafiaban tu fidelidad, probaste tu lealtad al permanecer fiel a mí. Has pasado la prueba, ahora sé que serás fiel a mí y me amarás siempre. Una de las marcas de la excelencia es que un líder tenga la capacidad de reunir alrededor suyo a otros que sean leales a él. He conocido algunos padres en la fe que tienen un magnetismo fuera de lo común y que atraen hijos hacia ellos mismos. Hijos que están ansiosos por tener un padre y que anhelan sus verdaderos hijos. Nadie puede hacer este tipo de padre. Puedes hacer discípulos, Mateo 28:19, pero no puedes hacer padres espirituales. Solo Dios puede hacer un padre y formarlo y moldearlo en el crisol de sus fuegos refinadores. Absalón, Adonías y Salomón, todos ellos eran hijos congénitos de David, pero de los tres, solo Salomón fue leal. Algunos de los reyes más piadosos entre los descendientes de David, los más notables, Josafat y Ezequías, cometieron su más grande error al poner automáticamente como rey a su hijo primogénito.
no usando ningún otro discernimiento en el proceso de selección, más que el hecho de que se tratara del mayor. Esto produjo un enorme caos en la tierra. Por el contrario, David escogió a Salomón debido a su lealtad. Antes de su coronamiento, Salomón mostró su lealtad al esperar pacientemente a David para que iniciara la coronación. Un verdadero padre o madre usa sus recursos personales para ayudar a sus hijos e hijas a encontrar su propio destino y propósito. Ellos incluso están dispuestos a sufrir pérdida por el bien de los hijos e hijas. Este desinterés provocará que los hijos e hijas entreguen sus corazones en lealtad. Por otro lado, si un padre está usando a sus hijos e hijas como un medio para promover su propia agenda, los hijos rápidamente se percatarán de ello y se retirarán. Para ser un padre eficaz, es indispensable que un padre tenga sus años de autoenriquecimiento, porque él debe tener algo para dar, algo que pasar a la siguiente generación. Algunos padres nunca llegan a una verdadera paternidad espiritual porque nunca tuvieron éxito en su autoenriquecimiento. Un escenario común en la iglesia es ver a aquellos que querían ser padres o madres espirituales, pero que se enfocaron tanto en la búsqueda del autoenriquecimiento que perdieron la perspectiva del por qué estaban enriqueciéndose. Se concentraron en sí mismos y fallaron en usar sus recursos para conferir poder a los hijos e hijas. Debe llegar el momento de transición en el que se baje de la caminadora del autoenriquecimiento y vuelvan sus corazones hacia los hijos. David se había comprometido a utilizar sus propios recursos para enriquecer las vidas de sus hombres. Comprometió la inmensidad de sus recursos para su administración. Los hizo capitanes de 50, cientos y miles. Ellos, en reciprocidad, se entregaron a sí mismos para protegerlo, sabiendo que en la bendición de David serían bendecidos porque David comparte todo. Dios, danos hoy esos Davides, padres que enriquecen a sus hijos a través de hazañas compartidas. Señor, mejor aún, haz de mí esa clase de David. No es que el padre se empobrece por el bien de sus hijos. Si el padre se empobrece, pierde la base misma de los recursos que lo facultan para dar algo a la siguiente generación. Los hijos no quieren un padre empobrecido, pero sí quieren un padre que está dispuesto a despojarse a sí mismo para enriquecer a los hijos. Cuando un padre es enriquecido y coronado como un David en su propio reino, sus hijos se glorían en sus logros. Proverbios 17:16. A los hijos les encanta presumir del buen nombre de su padre. Proverbios 22:1. Los padres, a su vez, se deleitan en presumir a sus hijos, como lo hizo Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:19 y 20. Cuando un hijo con un espíritu leal encuentra un padre que se despojará de sí mismo para conferirle algo al hijo, el hijo será verdadero por el resto de sus años juntos. En realidad, invertir en el hijo disminuye los recursos del padre, pero él tiene el gozo de ver que el hijo empieza a involucrarse en lo suyo. Y el hijo engrandece con lealtad porque sabe que no habría avanzado tanto en su trayecto sin el legado de su padre. Un vínculo de amor se ha formado entre ellos, produciendo una fidelidad afectiva. Finalmente, el ejemplo del padre, al dejar legado a su hijo verdadero, capacitará al hijo para levantarse por cuenta propia como un padre que dejará legado a la generación siguiente. 6. Dios espera un espíritu leal cuando Él pone a alguien sobre tu vida. Si Dios te pone en determinado trabajo, Él espera que muestres un espíritu leal a tu jefe. Aun si no te agrada tu jefe, puedes honrar su puesto sobre tu vida y servir a su cargo con un espíritu leal. Si Dios te planta en un ministerio, entonces sirve con un espíritu excelente. Dios esperaba que Coré fuera fiel a Aarón, no por algo que Aarón hubiera hecho, sino porque Dios había puesto a Aarón sobre Coré. Cuando Coré deshonró ese cargo, las consecuencias fueron desastrosas. Cuando Dios te pone soberanamente bajo el ministerio de alguien por un tiempo, tu lealtad debe ser mayor por el cargo que por el hombre o mujer. Incluso si el líder no tiene el corazón de David,
el líder ocupa el cargo de David. Dios hizo que la vara de Aarón floreciera para demostrar su lealtad al cargo que Aarón tenía. Y aún hará que las varas de los líderes florezcan cuando estén en su cargo designado por Dios. En otras palabras, Él bendecirá su ministerio con su unción. Este es su visto bueno sobre el cargo de las personas que obedientemente lo ocupan. Algunas veces podemos encontrar bajo un líder al que nos cuesta trabajo sentirnos leales. Sin embargo, sabemos que Dios nos ha puesto allí por este tiempo. No estoy diciendo que en esos casos debas sentirte leal a ese líder. Sencillamente estoy diciendo que deberías relacionarte con ese líder con un espíritu leal. Esto es, no hagas nada que de alguna manera pudiera interpretarse como traición. No difundas calumnias o chismes, niégate a incitar disensión, no formes un grupo que tenga dudas similares acerca del líder. Apoya al líder con integridad en tanto que estés ahí. No te salgas moviendo los labios. Si Dios te suelta para salir, retírate pacíficamente. Un espíritu leal tiene dos opciones: relacionarse con el líder con un espíritu noble o retirarse pacíficamente. Aunque David no confiaba en Saúl, se relacionaba con él con un espíritu leal. Aun cuando tuvo la oportunidad, se negó de hacerle daño al rey Saúl. Él dijo: el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Primera de Samuel 24:6. Mientras Saúl estaba sobre él, David veía como trabajo de Dios corregir o disciplinar o destituir a Saúl. Era su trabajo honrar a Saúl. Aun cuando David no se sentía leal a Saúl, era leal al cargo de Saúl. En resumen, cuando la lealtad se edifica sobre el fundamento correcto, tiene el potencial no solo de perdurar, sino de producir una tremenda cosecha espiritual. Entonces, a manera de resumen, aquí se encuentran algunas preguntas que te podrían hacer cuando se trate de decidir a quién ser leal. 1. ¿Este David pone su vida por las ovejas? 2. ¿Me agrada hacia dónde se dirige David y cómo llega allí? 3. ¿Este David es leal a Dios? 4. ¿Dios es leal a este David? ¿Dios pelea por él? 5. ¿Quiero participar de las promesas dadas a este David? 6. ¿Este David es primeramente un buscador de Dios y luego un siervo del hombre? 7. ¿Este David es leal a sus amigos? 8. ¿Este David es realista y honesto acerca de sus propias debilidades? ¿La inseguridad lo privaría de una autoevaluación realística? 9. ¿Este David tiene ambición para conocer a Dios o por hacer crecer un reino? 10. ¿Comparto un ADN compatible con este David? 11. ¿Dios me ha llevado a someterme al liderazgo de este David? Para una discusión en grupo. ¿Quiénes son las madres y padres en Cristo a quienes eres leal debido a la historia que compartes con ellos? Comenta con el grupo acerca de uno de ellos. 2. ¿Estás de acuerdo con el autor en que un líder mayor en el ministerio tiene el derecho de desear lealtad de aquellos miembros de su equipo que reciben una remuneración? 3. ¿Cómo determina una persona si Dios es leal a un cierto líder? 4. Si es insensato expresar un pacto de lealtad a una iglesia local, ¿cómo deberían los miembros expresar su compromiso? Personaliza esta pregunta para tu iglesia. 5. ¿Qué fue lo que más te impactó acerca de la historia de Lot y su deslealtad al hombre que tenía las promesas? 6. ¿Hay alguien para quien sientes que has sido un verdadero hijo o hija espiritual? ¿Un verdadero padre o madre espiritual? 7. Discute lealtad al cargo. ¿Hubo alguna vez en la que te fuiste leal al cargo o posición que un hombre o mujer tenían, aun cuando no te sentías leal a esa persona?